¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos acá con este condensador o capacitor de 1,5 microfaradios, más o menos 5% de tolerancia para 400 volt de corriente, 450. ¿Por qué 450 si va a 220? Porque es para la bobina de marcha de un ventilador. En el video anterior estuvimos evaluando, no tenía olor a quemado, el eje no estaba trabado, o sea, las aspas giraban bastante libres y zumbaba, o sea que si zumbaba al menos una de las bobinas, quiere decir que el térmico que está antes de las dos bobinas en paralelo con este capacitor en serie no está abierto. Entonces me parece, todavía ni lo medí con el capacímetro de la unit, que lo más probable es que sea el capacitor. Entonces vamos a poner en capacímetro, ahí ven, y vamos a enchufarlo, creo que sin la necesidad de ponerle las puntas. Bueno, y nos da punto 300, no sé por qué varía, 300 debe ser mal contacto, 386, estaba todo el tiempo ahí, que ahora cambió. 386 microfaradios, como pueden ver, está en automático microfaradio, está hecho recontra repelota este capacitor. Vamos a probar uno que esté bien, que creo que tengo por acá. Bueno, tenemos este capacitor, pero lamentablemente es de 2.51 microfaradios. No es demasiado grande para lo que necesitamos, sabiendo que el que tenemos que poner es 1,51. ¿Y qué pasa si yo le llego a poner, bueno, cambio las características de la impedancia de la bobina, del desfasaje de la onda de corriente respecto a la de tensión, las propiedades de funcionamiento, ¿no? Las características de funcionamiento para las cuales está diseñado el motor, y se puede llegar a dañar el motor. Hay que poner el que lleva. Así que bueno, creo que no tengo otro. Les muestro acá, ven que es de 2,5 microfaradios y está bien. Bueno, así que este lo vamos a separar, ya sabemos que está mal, le decimos al cliente que hay que cambiarlo, vamos a conseguir uno y para mí con eso tendría que salir andando. Así que en el próximo video vamos a ver cómo ponemos un nuevo capacitor que esté bien en sus valores, ¿no? De capacitancia, que sea de capacidad, perdón, que sea 1,5 microfaradios, y probamos el ventilador. Así que creo que el próximo video se llamaría hay que usar en un primer paso, usar el olfato, el oído y el tacto para revisar un motor. Olfato si sentimos olor a quemado, bobina quemada, barniz quemado. El tacto para ver si el eje gira libremente, que no esté trabado. Y el oído para ver si zumba la bobina. Como vieron, hasta ese momento no usamos el multímetro. El multímetro lo usamos para verificar que este capacitor de marcha estaba dañado. Así que, amigos, gracias por ver el video. Los espero en el próximo video reemplazando ese capacitor. Y nos vemos. Que tengan un excelente día.